En la frontera entre México y Estados Unidos, donde el desierto se extiende como una herida abierta bajo el sol implacable, crecimos mi hermana y yo en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo. Se llamaba Santa Cruz, un lugar donde las casas eran de adobe agrietado y las calles polvorientas se llenaban de coyotes al anochecer. Éramos inseparables, Ana y yo, dos niñas con trenzas largas y ojos curiosos que exploraban cada rincón prohibido. Pero había un sitio que todos evitaban: una traila abandonada al borde del pueblo, rodeada de maleza y alambre oxidado. Los viejos decían que ahí vivía una mujer que nunca envejecía, una bruja o un fantasma que se alimentaba de los secretos de los niños. No vayan ahí, nos advertían nuestras abuelas, cruzándose el pecho. Ella ve lo que no debe verse. Una tarde de verano, cuando el calor hacía que el aire ondulara como un espejismo, Ana y yo nos aventuramos cerca de esa traila. Teníamos 8 y 10 años respectivamente. Yo era la mayor, la protectora, pero Ana siempre había sido la valiente, la que se reía de las historias de terror que contaban alrededor de la fogata. Vamos a ver si es verdad, me dijo, con esa sonrisa pícara que iluminaba su rostro moreno. Nos escabullimos del patio trasero de nuestra casa, saltando la cerca baja, y corrimos hacia el desierto. El sol quemaba nuestra piel, y el viento traía un olor a tierra seca y algo más. Algo rancio, como carne olvidada. La traila era un cascarón metálico, inclinado hacia un lado como si la tierra intentara tragársela. Las ventanas estaban rotas, cubiertas de telarañas, y la puerta colgaba de una bisagra floja. Nos acercamos con sigilo, el corazón latiéndonos en los oídos. De pronto, un crujido nos detuvo. Miramos hacia la puerta y allí estaba ella, la mujer. No era vieja, pero tampoco joven. Su piel era pálida, casi traslúcida, como si nunca hubiera visto el sol. Llevaba un vestido blanco raído, manchado de tierra, y su cabello negro caía en mechones desordenados sobre sus hombros. Sus ojos. Dios, sus ojos eran lo peor. Negros como pozos sin fondo, sin pupilas visibles, solo oscuridad que parecía absorber la luz. No tengan miedo, susurró con una voz que sonaba como el viento a través de las grietas. Vengan, pequeñas. Tengo algo para mostrarles. Yo retrocedí, un escalofrío recorriéndome la espalda. Pero Ana, fascinada, dio un paso adelante. La mujer sacó de detrás de la puerta un contenedor de plástico, opaco y cubierto de polvo. Lo abrió con dedos largos y huesudos, y le mostró algo a Ana. Mi hermana se inclinó, sus ojos se abrieron de par en par, y un jadeo escapó de sus labios. Intenté ver, pero la mujer cerró el contenedor rápidamente y me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No es para ti, dijo. Solo para ella. Corrimos de vuelta a casa, Ana en silencio todo el camino. Le pregunté qué había visto, pero solo sacudió la cabeza. Nada, murmuró. Solo. Algo viejo. Desde ese día, Ana cambió. Se volvió callada, distante. Por las noches, la oía murmurar en sueños, palabras ininteligibles que sonaban como rezos antiguos. Yo intentaba olvidar, convencerme de que había sido un sueño, pero el pueblo susurraba. Otros niños habían visto a la mujer, y algunos nunca regresaban iguales. Los años pasaron como arena entre los dedos. Nos mudamos a una ciudad más grande, cerca de Tijuana, huyendo de la pobreza y los fantasmas del desierto. Yo me casé, tuve hijos, una vida normal. Ana, en cambio, se hundió en la oscuridad. Como adulta, se obsesionó con rituales. Compraba velas negras en mercados clandestinos, tablas ouija talladas a mano, libros de ocultismo con páginas amarillentas. Es para entender, me decía cuando la confrontaba. Para ver lo que ella me mostró. Nunca mencionaba el contenedor, pero yo sabía que era eso. Vivía sola en una casa pequeña en las afueras, un lugar con paredes agrietadas y un closet enorme en su habitación que siempre mantenía cerrado con candado. Una noche, hace unos meses, decidí visitarla sin avisar. Era tarde, la luna llena iluminaba el camino de tierra que llevaba a su puerta. Llamé, pero no respondió.
La puerta estaba entreabierta, un error que Ana nunca cometería. Entré, el corazón acelerado. El olor me golpeó primero un hedor dulzón, como flores podridas mezcladas con humo. La casa estaba a oscuras, salvo por una luz tenue en su dormitorio. Avancé con cuidado, pisando sobre alfombras raídas. En su cama, encontré la tabla negra como el carbón, con bordes quemados como si hubiera sido rescatada de un incendio. En el centro, símbolos grabados que no reconocía, y manchas oscuras que parecían sangre seca. Toqué la tabla, y un frío sobrenatural me recorrió los dedos. De pronto, oí un rasguño en el closet. Me volví, pero no vi nada. Salí corriendo, aterrorizada. Al día siguiente, volví con mi esposo. La casa estaba impecable, demasiado limpia. La tabla había desaparecido, y Ana actuaba como si nada hubiera pasado. Debes haber imaginado, me dijo con una sonrisa forzada. Pero sus ojos tenían esa misma oscuridad que vi en la mujer de la traila. Y entonces llegó esa madrugada. El teléfono sonó a las 3:17 a.m., un timbre estridente que cortó el silencio de la noche como un cuchillo. Mi esposo gruñó dormido, pero yo me incorporé de inmediato, el corazón latiéndome con fuerza. Era el número de Ana. Contesté, y su voz llegó entre sollozos ahogados. Hermana. Vengan, por favor. Hay una mujer dentro de mi casa. ¿Qué? ¿Ana? ¿Estás bien? ¿Quién es? Antes de que pudiera decir más, bajó la voz a un susurro tembloroso, como si temiera ser oída. Salió del closet. La llamada se cortó con un clic seco, seguido de un silencio ominoso. Mi mente giró en espiral. Llamé de vuelta, pero solo sonaba el tono de ocupado. Desperté a mi esposo, y juntos salimos en la camioneta, el camino nocturno envuelto en niebla. El desierto parecía vivo esa noche, con sombras danzando en los cactus y un viento que aullaba como almas en pena. Llegamos a su casa en menos de 20 minutos, pero se sintieron como horas. Ana estaba afuera, sentada en el porche, envuelta en una manta, temblando. Su rostro estaba pálido, surcado de lágrimas. Entró, murmuró cuando nos vio. Del closet. Salió a las 3:17. Llamamos a la policía, 2 patrullas llegaron con luces intermitentes que pintaban la noche de rojo y azul. Registraron la casa nada. Ni huellas, ni signos de forcejeo. Pero en el closet. Oh, Dios, el closet. La puerta interior estaba rasgada con surcos profundos, como si uñas desesperadas hubieran intentado escapar. Los policías lo notaron, pero lo atribuyeron a daños viejos. Nosotros sabíamos que no. Esa misma noche, de regreso en casa, mi mamá llamó. Vivía con nosotros desde que papá murió. Su voz era un hilo de terror. Vi algo por la ventana, dijo. Una mujer. De espaldas. Con los brazos extendidos. La cabeza moviéndose lentamente. Como si estuviera escuchando. No le habíamos dicho nada sobre la descripción de Ana. Nunca mencionamos cómo iba vestida la intrusa, un vestido blanco raído, manchado de tierra. Ni su cabello negro en mechones. Ni sus ojos negros como pozos. Pero mamá la describió igual. Y no fue la única. Al día siguiente, vecinos del pueblo viejo empezaron a llamar. La vimos, decían. Escuchando en la oscuridad. Los días siguientes fueron un torbellino de miedo creciente. Ana se mudó con nosotros, pero no dormía. Pasaba las noches sentada en la sala, mirando el closet de la habitación de huéspedes como si esperara que se abriera. Intenté hablarle del contenedor, de lo que vio esa tarde en la traila. Dime qué era, le supliqué una noche, mientras el reloj marcaba las 200 a.m. Ella me miró con ojos hundidos, rodeados de ojeras profundas. Era un espejo, susurró finalmente. Pero no reflejaba nada. Solo oscuridad. Y en esa oscuridad, vi mi futuro.
Vi lo que vendría por mí. No entendí. ¿Un espejo? Pero Ana se obsesionó más. Empezó a dibujar símbolos en las paredes, los mismos de la tabla quemada. Investigamos la traila abandonada. Fuimos de día, con un grupo de amigos valientes. El lugar estaba peor, la maleza había invadido todo, y la puerta colgaba como un diente flojo. Dentro, el aire era espeso, cargado de ese olor rancio. En el piso, encontramos fragmentos de plástico, restos del contenedor. Y en una esquina, un espejo roto, con bordes afilados que reflejaban nada. Solo negro. Esa noche, el teléfono sonó de nuevo a las 3:17 am. No era Ana, era un número desconocido. Contesté, y una voz susurrante, idéntica a la de la mujer de la traila, dijo, ella me mostró. Ahora te mostraré a ti. Colgué, temblando. Pero el daño estaba hecho. Empecé a soñar con el closet. En mis pesadillas, se abría lentamente, y de la oscuridad salía la mujer, con brazos extendidos, cabeza ladeada, escuchando mis latidos. Pasaron semanas. Ana empeoró. Se encerraba en su habitación, realizando rituales solos que nadie debe hacer. Velas formaban círculos en el piso, y murmuraba invocaciones en lenguas olvidadas. Una madrugada, la encontré arañando el closet desde dentro. «Está aquí», gritaba. «¿Quiere salir?». La saqué a la fuerza, pero sus uñas dejaron marcas idénticas a las de su casa. Investigamos más. En los archivos del pueblo, encontramos historias antiguas. La mujer era una leyenda llamada la Escuchadora. Dicen que en los años 1800, una inmigrante mexicana fue acusada de brujería por predecir muertes. La encerraron en una traila similar, pero ella no murió. En cambio, se volvió eterna, alimentándose de secretos susurrados en la noche. El contenedor guardaba su espejo del alma, un artefacto que mostraba el mal dentro de uno mismo. Quien lo veía, la invocaba sin querer. Una noche de tormenta, con rayos iluminando el cielo como venas, decidimos confrontarla. Regresamos a la traila, armados con cruces y agua bendita. Ana insistió en ir. «Debo cerrarlo», dijo. Entramos al anochecer. El interior era un laberinto de sombras, con paredes cubiertas de rasguños. En el centro, el espejo reconstruido, reflejando solo oscuridad. Ana se acercó, tocó el vidrio. «Muéstrame», susurró. El espejo se iluminó con una luz espectral. Vi lo que ella vio años atrás, no un reflejo, sino una visión. La mujer saliendo de closets en casas ajenas, escuchando pecados, robando almas. Y al final, nosotras atrapadas dentro, arañando para salir. Ana gritó, y la traila tembló. La mujer apareció, real, tangible, con su vestido blanco y ojos negros. «Escucho tus miedos», siseó. Huimos, pero no antes de que Ana rompiera el espejo. Fragmentos volaron, cortándonos la piel. Desde entonces, la paz fue ilusoria. La mujer no se fue, se multiplicó en susurros. Vecinos reportaban visiones, una figura de espaldas en ventanas, escuchando. Ana desapareció una noche a las 3:17 am. Su closet estaba vacío, pero con rasguños frescos. Ahora, sola en mi casa, oigo rasguños en el closet. El teléfono suena a veces, sin nadie al otro lado. Sé que hay en el contenedor el espejo de nuestros terrores. Y lo que salió a las 3:17 am no fue una mujer. Fue lo que siempre estuvo dentro de nosotras, esperando ser liberado. Pero la historia no termina ahí. Meses después de la desaparición de Ana, empecé a notar patrones extraños en mi propia vida. Los objetos se movían solos, una vela aparecía encendida en la mesa de la cocina, aunque yo no la había tocado. El olor rancio de la traila impregnaba el aire por las noches, y en los espejos de mi baño, mi reflejo parecía demorarse un segundo más de lo normal, como si algo lo observara desde el otro lado. Intenté ignorarlo, convencerme de que era estrés, duelo. Pero los sueños se intensificaron.
En ellos, veía a Ana atrapada en un vacío negro, arañando paredes invisibles, susurrando mi nombre. Decidí investigar más profundo. Contacté a un experto en folclore mexicano, un hombre mayor llamado Don Rafael, que vivía en un pueblo cercano a la frontera. Tenía una biblioteca llena de libros polvorientos sobre leyendas prehispánicas y espíritus coloniales. La escuchadora, me dijo con voz grave, fumando un cigarro en su porche. No es una mujer común. Es un nahual, un cambiapieles que adopta formas humanas para cazar almas. El contenedor que mencionas es su portal. El espejo muestra no tu futuro, sino tu oscuridad interna. Una vez que lo ves, te marca. Ella te sigue, escucha tus pensamientos más oscuros, y eventually te reclama. Me entregó un amuleto, una cruz de obsidiana con símbolos aztecas. Úsalo siempre, advirtió. Y nunca hagas rituales sola. Regresé a casa con el amuleto colgado al cuello, pero el escepticismo luchaba con el miedo. Esa noche, coloqué velas alrededor de mi cama, imitando los rituales de Ana sin darme cuenta. Encendí una, y el viento apagó las demás. Oí un susurro, escucho. Al día siguiente, encontré una nota en mi closet, vuelve a la traila. No era mi letra, ni la de nadie conocido. El papel olía a tierra húmeda. Ignorarlo era imposible, el pool era magnético. Fui sola, al atardecer, cuando el sol teñía el desierto de rojo sangre. La traila parecía más viva, como si respirara. Entré, el crujido de mis pasos ecoando. En el centro, el espejo estaba entero de nuevo, imposiblemente reconstruido. Me acerqué, hipnotizada. Toqué el vidrio frío. La visión llegó como un torrente. Ana de niña, abriendo el contenedor, viendo no un espejo vacío, sino su propia muerte. La mujer susurrándole secretos, serás como yo. Luego, escenas de rituales fallidos, la tabla quemada invocando algo peor. Y al final, yo abriendo closets en la noche, liberando sombras. Grité, retrocediendo. Pero la mujer estaba allí, de espaldas, brazos extendidos, cabeza ladeada. Se volvió lentamente, su rostro. Era el de Ana, pero distorsionado, con ojos negros. Corrí, el amuleto quemándome el pecho. Llegué a casa exhausta, pero el terror no cesó. Empecé a ver sombras en las esquinas, oí rasguños en las paredes. Llamé a don Rafael, pero su línea estaba muerta. Investigando online, encontré foros de horror en español, historias similares de la escuchadora en pueblos fronterizos. Una usuaria anónima escribió: si ves el espejo, cierra todos los closets. Ella sale a las 317, la hora de los muertos. Intenté seguir el consejo. Tapé los closets con tablas, dormí con luces encendidas. Pero una noche, a las 317 exactas, el teléfono sonó. Era la voz de Ana, hermana. Está en tu casa ahora. Miré el closet de mi habitación, la puerta se abría lentamente, chirriando. De la oscuridad emergé de una mano pálida, uñas largas arañando el marco. Grité, huyendo a la sala. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, nada. Solo rasguños frescos. Desde entonces, vivo en vela, esperando. Sé que lo que salió no fue solo una mujer, fue la oscuridad que Ana liberó, y ahora me persigue. Si oyes rasguños en tu closet a las 317, no abras. Ella escucha. Y viene por ti. La obsesión creció. Empecé a recolectar artifacts, pedazos de la tabla quemada que encontré en la casa de Ana, fragmentos del espejo que traje de la traila. Los estudié bajo la luz de velas, trazando símbolos que quemaban mis retinas. Don Rafael había mencionado un ritual para banearla, quemar el espejo al amanecer, recitando oraciones antiguas. Pero advertía: si fallas, te atrapa para siempre. Una luna llena, me armé de valor. Regresé a la traila con gasolina y fósforos. El desierto estaba silencioso, demasiado. Entré, el espejo brillando en la oscuridad.
Lo rocié con gasolina, recité las palabras, Tlazolteotl, devora la oscuridad. Xochiquetzal, limpia el alma. Encendí el fuego. El espejo crepitó, humo negro elevándose como serpientes. Pero ella apareció. No de espaldas esta vez frente a mí, rostro contorsionado en ira. Escuché tu ritual, Siseo. Ahora eres mía. El fuego se extendió, la traila ardiendo. Huí, llamas lamiendo mis talones. La estructura colapsó en una bola de fuego, iluminando la noche. Pensé que había terminado. Pero al volver a casa, encontré el closet abierto. Dentro, un nuevo contenedor de plástico. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro un espejo pequeño, reflejando mi rostro. Pero con ojos negros. Ahora, cada noche a las 317, oigo su voz en mi cabeza. Muéstrame. Y sé que pronto, saldré del closet yo misma, escuchando los secretos de otros. La frontera entre el mundo y la oscuridad se difumina, y la escuchadora vive en mí. El teléfono sonó a las 317 de la madrugada. El sonido me atravesó como un clavo oxidado. Mi esposo dormía profundamente a mi lado, pero yo me incorporé de golpe, el corazón ya latiendo como si supiera lo que venía. Miré la pantalla, era Ana. Contesté con la voz ronca por el sueño y el miedo. Del otro lado solo se oían sollozos ahogados, como si mi hermana estuviera tapándose la boca con la mano para no gritar. Vengan, por favor, hay una mujer dentro de mi casa. ¿Ana? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Silencio. Luego, un susurro apenas audible, tan cerca del auricular que sentí su aliento helado en mi oído. Salió del closet. Y la llamada se cortó. Intenté marcar de nuevo. Ocupado. 1, 2, 10 veces. Nada. El silencio de la casa se volvió pesado, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Me vestí a tientas, desperté a mi esposo y salimos rumbo a la casa de Ana en las afueras de Tijuana, donde el desierto empieza a comerse la ciudad. El camino estaba vacío, solo nosotros y las luces de la camioneta cortando la niebla. Ninguno habló. Yo solo pensaba en lo que Ana había dicho, salió del closet. Pero para entender por qué esas palabras me helaron la sangre, tengo que retroceder muchos años. Cuando éramos niñas, vivíamos en un pueblo polvoriento cerca de la frontera entre Sonora y Arizona, un lugar llamado Santa Cruz del Desierto. Casas de adobe, calles sin pavimentar, y al fondo, una traila abandonada que todos evitaban como si estuviera maldita. Los viejos contaban que ahí vivía una mujer que nunca envejecía. Que había llegado caminando desde el otro lado en los años 50, sin papeles, sin nombre, y que desde entonces no cambiaba. Ni una arruga. Ni una cana. Decían que si te acercabas demasiado, te mostraba algo dentro de un contenedor de plástico que siempre llevaba consigo. Nadie sabía qué era exactamente, pero los que lo veían, ya no volvían a ser los mismos. Una tarde de verano, cuando el calor hacía temblar el aire como un espejismo, Ana y yo nos escapamos hacia esa traila. Yo tenía 10 años, ella 8. Ella era la valiente yo, la que siempre terminaba siguiéndola. Nos agachamos entre los mezquites secos y nos acercamos despacio. La traila estaba inclinada, oxidada, con las ventanas tapizadas de telarañas. La puerta colgaba de una sola bisagra. De pronto, un crujido. La puerta se movió apenas. Y ahí estaba ella. No era vieja ni joven. Su piel era tan pálida que parecía no haber visto el sol nunca. Llevaba un vestido blanco sucio, rasgado en los bordes, y el cabello negro le caía en mechones grasientos sobre los hombros. Pero lo peor eran los ojos completamente negros, sin blanco, sin pupila. Solo dos pozos que absorbían la luz. No tengan miedo, pequeñas, dijo con una voz que sonaba como viento pasando por una grieta. Vengan. Tengo algo que mostrarles. Yo retrocedí. Ana dio un paso adelante.
La mujer sacó de dentro de la traila un contenedor de plástico gris, opaco, cubierto de polvo. Lo abrió con dedos largos y huesudos. Ana se inclinó para ver. Sus ojos se abrieron tanto que creí que se le saldrían. Un jadeo escapó de su boca. Intenté mirar, pero la mujer cerró el contenedor de golpe y me miró fijamente. No es para ti, dijo. Solo para ella. Corrimos de vuelta a casa. Ana no habló en todo el camino. Le pregunté 1000 veces qué había visto. Solo sacudía la cabeza. Nada, murmuraba. Algo viejo. Desde ese día, Ana cambió. Se volvió callada, retraída. Por las noches la oía hablar en sueños, palabras que no entendía, como rezos en una lengua antigua. Empezó a dibujar símbolos raros en los márgenes de sus cuadernos. Nuestra abuela, que sabía de estas cosas, la miró un día con preocupación y le puso un ojo de venado en el cuello. Para que no la sigan, dijo. Pero Ana lo perdió a los pocos días. Los años pasaron. Nos mudamos a Tijuana huyendo de la miseria del pueblo. Yo me casé, tuve 2 hijos, una vida más o menos normal. Ana. Ana se hundió. Como adulta, se obsesionó con lo oculto. Compraba velas negras en el mercado de sobremesa, tablas ouija talladas a mano, libros prohibidos que vendían envueltos en papel periódico. Vivía sola en una casa pequeña en una colonia alejada, con un closet enorme en su cuarto que siempre mantenía cerrado con candado. Una noche, hace unos años, decidí visitarla sin avisar. Era tarde, la luna llena alumbraba el camino de tierra. Toqué la puerta. Nadie contestó. Estaba entreabierta. Entré. El olor me golpeó de inmediato, un hedor dulzón, como flores podridas mezclado con humo y algo metálico. La casa estaba oscura, salvo por una luz tenue que salía del dormitorio. Caminé despacio. En la cama de Ana había una tabla ouija negra, con los bordes chamuscados como si la hubieran rescatado de un incendio. En el centro, símbolos grabados a cuchillo. Y manchas oscuras que parecían sangre seca. Toqué la tabla. Un frío sobrenatural me subió por los dedos hasta el codo. Entonces oí un rasguño. Provenía del closet. Me quedé paralizada. El rasguño se repitió, lento, deliberado, como uñas arañando madera desde adentro. Salí corriendo. Al día siguiente volví con mi esposo. La casa estaba impecable. Demasiado limpia. La tabla había desaparecido. Ana sonrió como si nada. Debes haber soñado, dijo. Pero sus ojos tenían un brillo extraño, como si algo mirara desde atrás de ellos. Y entonces llegó esa madrugada del teléfono. Cuando llegamos, Ana estaba sentada en el porche, envuelta en una cobija, temblando. El rostro pálido, surcado de lágrimas. Entró, murmuró. A las 317, salió del closet. Llamamos a la policía. Revisaron toda la casa. No encontraron nada. Ni huellas, ni puertas forzadas, ni signos de intrusión. Pero cuando abrieron el closet del dormitorio, la puerta interior estaba llena de rasguños profundos, paralelos, como si alguien hubiera intentado desesperadamente salir de ahí. Los policías lo anotaron como daños previos. Nosotros sabíamos que no. Esa misma noche, ya de vuelta en casa, mi mamá me llamó desde su cuarto. Su voz era un hilo. Mija, vi algo por la ventana. Una mujer. De espaldas. Los brazos abiertos. La cabeza se movía despacio, como si estuviera escuchando algo. No le habíamos contado nada. Ni cómo iba vestida la supuesta intrusa, ni el color de su cabello, ni nada. Pero mamá la describió exactamente igual: vestido blanco sucio, cabello negro largo, figura inmóvil en la oscuridad. Al día siguiente empezaron las llamadas de gente del pueblo viejo. Vecinos, primos lejanos, hasta una tía que vivía en Nogales. Todos decían lo mismo: la vimos anoche.
De espaldas. Escuchando. Ana se mudó con nosotros. Pero no dormía. Se pasaba las noches sentada en la sala, mirando fijamente el closet de la habitación de huéspedes. Una noche la encontré arrodillada frente a él, susurrando. Le pregunté qué hacía. Escucho, dijo. Ella me enseñó a escuchar. Intenté sacarle la verdad sobre el contenedor. Después de días de súplicas, una madrugada, con el reloj marcando las 255, me miró con ojos hundidos y habló. Era un espejo, susurró. Pero no reflejaba nada. Solo oscuridad. Y en esa oscuridad, vi lo que vendría por mí. Vi que nunca me dejaría. No entendí del todo. Pero desde entonces, yo también empecé a escuchar cosas. Rasguños leves en las paredes. Susurros que parecían mi nombre, pero distorsionados. Decidimos investigar. Fuimos al pueblo viejo, a la traila. De día, con amigos. El lugar estaba peor, la maleza había devorado todo, la estructura se hundía. Dentro, el aire era denso, cargado de ese olor rancio que recordaba de niña. En el piso encontramos pedazos de plástico gris. Restos del contenedor. Y en una esquina, un espejo roto. Los fragmentos no reflejaban nada. Solo negro. Esa noche, el teléfono sonó otra vez a las 317. Número desconocido. Contesté. Una voz de mujer, idéntica a la de la traila, susurró, ella me mostró. Ahora te mostraré a ti. Colgué temblando. Pero los sueños empezaron. Siempre el mismo, el closet abriéndose despacio, una mano pálida saliendo, uñas largas, y luego la mujer de espaldas, cabeza ladeada, escuchando mi corazón latir. Ana empeoró. Se encerraba horas en su cuarto, haciendo rituales que nadie debería hacer solo. Velas negras en círculo, sal en las puertas, símbolos pintados con carbón. Una madrugada la encontramos dentro del closet, arañando la puerta desde adentro. Está aquí, ¿quieres salir?, gritaba. La sacamos a la fuerza. Sus uñas dejaron marcas idénticas a las de su casa. Busqué ayuda. Encontré a don Rafael, un anciano que conocía las leyendas fronterizas. Vivía en un ranchito cerca de Caborca. Me recibió en su porche, fumando un cigarro puro. Le conté todo. La llaman la escuchadora, dijo. No es bruja ni fantasma común. Es algo más viejo. Dicen que en el siglo XIX una mujer fue acusada de predecir muertes. La encerraron viva en una carreta, luego en una traila cuando llegaron los gringos. Pero no murió. Se volvió eterna. Se alimenta de los secretos que la gente susurra en la oscuridad. El contenedor guarda su espejo del alma. Quien lo ve queda marcado. Ella empieza a escuchar todo lo que piensas y eventualmente viene a cobrarte. Me dio un amuleto de obsidiana con símbolos toltecas. No hagas rituales sola. Y nunca abras el closet a las 317. Intenté seguir sus consejos. Tapamos los closets con tablas. Dormíamos con luces prendidas. Pero una noche de tormenta, el teléfono sonó a las 317. Era la voz de Ana, pero distorsionada, hermana, ahora está en tu casa. Miré hacia mi closet. La puerta se movía apenas, como si algo respirara detrás. Se abrió 1 centímetro. Una mano pálida asomó, arañando el marco. Grité. Corrí. Llamé a la policía. Cuando llegaron, no había nada. Solo rasguños frescos. Los meses siguientes fueron un infierno lento. Ana desapareció una noche. Salió de la casa sin hacer ruido. La buscamos por todos lados. Su cuarto estaba vacío. Pero el closet tenía rasguños nuevos por dentro. Yo empecé a cambiar también. Encontraba velas encendidas que no había prendido. Objetos movidos.
Mi reflejo en los espejos parecía quedarse un segundo más cuando me daba la vuelta. Una noche no aguanté más. Regresé sola a la traila al atardecer. El desierto estaba rojo como sangre. Entré. En el centro, imposiblemente, el espejo estaba entero otra vez. Me acerqué. Toqué el vidrio. La visión llegó como un torrente Ana de niña viendo su propia muerte en la oscuridad del espejo. La mujer susurrándole, serás como yo. Rituales fallidos. La tabla quemada invocando a algo peor. Y al final, yo. Yo abriendo closets en casas ajenas. Yo de espaldas en ventanas. Yo escuchando. Retrocedí. La mujer estaba ahí. Ya no de espaldas. Me miraba con el rostro de Ana, pero con ojos completamente negros. Escuché tu miedo, dijo. Corrí. El amuleto me quemaba el pecho. Llegué a casa temblando. Pero al entrar al dormitorio, el closet estaba abierto. Dentro había un contenedor de plástico gris. Nuevo. Lo abrí. Dentro un espejo pequeño. Me reflejé. Por un segundo fue normal. Luego mis ojos se volvieron negros. Ahora vivo esperando las 317. A veces oigo rasguños. A veces el teléfono suena y no hay nadie. Sé que lo que salió del closet no era solo una mujer. Era la oscuridad que Ana liberó al mirar el espejo. Y ahora vive en mí. Si alguna noche tu teléfono suena a las 317, no contestes. Si oyes rasguños en tu closet, no abras. Porque la escuchadora ya está escuchando tus secretos. Y tarde o temprano, saldrá.